Entonces hay mucha información, entonces vamos a ir rápido. Cualquier consulta corta y seguimos para que podamos abarcar los dos temas que dejamos para repasar hoy. Ayer hemos visto 2 veces el tema número 3. Entonces, vamos a ir viendo nuestros apuntes. Voy a empezar a compartir. ¿Se ve? ¿Están viendo la Sí. presentación? Okay. Sí, Lisa, se ve. Lisa, Por favor, sí, dígame. tengo una pregunta. Sí. En la autoevaluación del tema número 1, o sea, de la unidad 1 completa, en la plataforma, hay una pregunta que es sobre las macrorregiones de Bolivia, ¿no? Y que en el mismo PDF que está en la página número 11, que dice que es 70%, el de los llanos, y el altiplano es 20%, y de los valles es 10%, ¿no? Y Sí. me dice que es respuesta es incorrecta en la autoevaluación, ¿no? Y que la respuesta correcta es de 33%, 22% y otro 33%, pero en el mismo PDF dice que es 70% y me parece incorrecto en la autoevaluación que está en la plataforma. Ok. Buenas noches, perdón, Licen, por cortar. Sí. Respondiendo a Ronaldo, efectivamente, sí, hay 2 preguntas que están erróneas, pero eso es parte para su aprendizaje de ustedes. Y queríamos saber qué estudiantes se dieron cuenta del error, y ahí mismo se da cuenta uno qué estudiante está estudiando y qué estudiante no. Eso quería decirle a Ronaldo, así que sí, efectivamente hay 2 preguntas erróneas, pero es parte del aprendizaje para ustedes, para saber si estudian o no. Eso sería. Gracias por la aclaración. Y sí, es muy importante hacer unos apuntes, como les comentaba ayer. Aparte de los apuntes, usted tiene un material que es el que todos tenemos, ¿no? Historia, profesora Paula Peña, texto oficial para el CUP y la PCA 2025. Entonces, y cuando usted encuentre alguna diferencia, algún problema, entonces puede recurrir al material. Es posible que también es posible que en parte de las diapositivas que yo he presentado en algunos se han dado cuenta, hay errores ortográficos, hay algunas palabras que están pegadas, ¿no? Pocos estudiantes se han dado cuenta y han hecho la apreciación, algunos me han escrito por línea baja. Entonces eso significa que usted está pendiente de las cosas. Y en esta materia también usted puede encontrarse con formas que pertenecen a las otras materias que usted está estudiando que va a dar un examen. ¿No? La redacción, la ortografía, la historia, los tiempos. Bueno, vamos entonces a avanzar con esto para no perder el tiempo porque es mucho el material. Muchas gracias por su pregunta y por su apreciación, estimado estudiante. No supe quién fue el que habló porque Yo le hice. no lo puedo ver. ¿Cómo se llama yo? Ronaldo. Ajá, estoy por el teléfono también. Bueno, felicidades, estimado. Vamos entonces. Y el tema 1 es geografía. Vamos a hacer un repaso. La geografía es una ciencia. ¿Qué es la geografía? Es una ciencia integral que estudia al hombre y su obra junto con la naturaleza. Entonces la geografía no es solo natural, no es solo social. Es una ciencia integral. La geografía como ciencia moderna estudia la Tierra como el espacio donde vive el hombre. Desde el siglo XIX es una disciplina universitaria. Antes, en la antigua Grecia, o antes del siglo XIX,
sí existían apuntes, anotaciones, dibujos, mapas, crónicas, pero como ciencia, como una disciplina universitaria donde tiene un esquema, un plan de estudio y unas formas del conocimiento, es a partir del siglo XIX. ¿Qué estudia? La geografía, como ciencia moderna, estudia la Tierra como el espacio donde el hombre vive. Desde el siglo XIX es una disciplina universitaria. Las ramas de la geografía se separa en tres ramas: geografía astronómica, geografía física, geografía humana. Dentro de la geografía astronómica, entonces, ¿qué es el universo? El universo es todo, es el conjunto de todos los cuerpos celestes y el espacio interestelar que nos rodea, todos los cuerpos celestes. Está formado el universo por estrellas y galaxias. Las estrellas son astros con luz propia. Las galaxias son agrupaciones de estrellas con gas y polvo. Y la galaxia donde nosotros vivimos, la galaxia de nuestro sistema solar, se llama Vía Láctea. ¿Qué es el universo? Es un conjunto de cuerpos celestes y el espacio que los rodea. Está formado por estrellas, por galaxias. Y donde nosotros vivimos se llama la Vía Láctea, nuestro sistema solar. El sistema solar, ¿cómo está integrado? Está integrado por un sol y planetas que se mueven alrededor de él. Ejercen una gravitación hacia unos planetas y los planetas giran alrededor de esta estrella central. Y en 1543 se publica la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Hubo tres grandes astrónomos en este proceso: Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton. Y hablan de la teoría heliocéntrica. ¿Qué es la teoría heliocéntrica? Helios es sol, céntrico el centro, el sol es el centro. Entonces el sol es el centro donde los planetas dan vueltas alrededor de él. Aquí tenemos estos dibujitos. Y antes, ¿por qué nace la teoría heliocéntrica? ¿Por qué transforma todo? Porque antes se decía que la Tierra era el centro del universo. Y llegamos a los planetas. Nos vamos acercando donde estamos nosotros. Los planetas, ¿qué son? Son astros que no poseen luz, no tienen luz propia y que giran alrededor del Sol. Los planetas son 8 que giran alrededor del Sol, y hay un planeta enano que seguramente no se lo van a preguntar, pero existen 8 planetas que son Mercurio, el más cercano a la Tierra, y en este orden se van alejando: Venus, Tierra, Marte, Júpiter, el más grande, Saturno, característico por sus anillos, Urano y Neptuno. Hasta hace poco se consideraba a Plutón como un planeta. Y luego tenemos otros cuerpos celestes, que son otros astros, perdón, que son los satélites. Estos no poseen luz propia y giran alrededor de un planeta. En otro caso, nosotros tenemos un satélite que se llama Luna, y acá hay otro ejemplo donde el planeta Júpiter tiene 4 lunas. Giran alrededor de su propio planeta. No tienen luz, y la luz que se refleja en ellos es porque el Sol les da. Existen otros astros que son asteroides, cometas o meteoritos, y estos son cuerpos rocosos. Los cometas tienen núcleo, tienen cola, porque son cuerpos que se van quemando a la medida que se acercan al Sol. Y los meteoritos son también unos cuerpos rocosos que ingresan a nuestro planeta y en el contacto con los gases de nuestro planeta se queman y podemos decir, vemos una estrella oscura. Es decir, existen otros astros que son los meteoritos, los cometas, los asteroides. Los cometas giran alrededor del Sol. Donde nosotros vivimos es el planeta Tierra. Es un planeta que está formado por un 70% de agua. Tiene una forma geoide. No es redonda, se dice que es achatada en los polos, es decir, en la parte de arriba y la parte de abajo, abultada en el centro, y se llama geoide, como tengo una información que les paso acá, porque quien estudia las formas de la Tierra es la geodesia. Eso es lo que nos dice la forma, sus dimensiones, el tamaño,
cuál es el campo gravitatorio, toda la posición y la orientación, eso estudia la geodesia. Entonces, la geodesia, dicho de una forma geoide. ¿Ah? Esa es la forma de nuestro planeta, es la forma que le da esta ciencia. Aquí en este dibujo, obviamente, y en todos los accesorios que compramos para tener nuestro planeta, nuestro mapamundi, nuestro globo terráqueo, obviamente que hay que hacerlo redondito para que sea más fácil para los que lo construyen. La Tierra tiene dos movimientos. Tiene un movimiento de rotación, que es dar vueltas sobre su propio eje, y al dar vueltas sobre su propio eje da origen al día y a la noche. El día y esta vuelta sobre su propio eje la realiza en 24 horas. El día y la noche se dan porque el Sol le alumbra a parte del planeta, según la inclinación que tiene. Y el movimiento de traslación quiere decir que también se mueve, se traslada, viaja alrededor del Sol y podemos ver distintas estrellas y distintos astros según el día y según el mes, como se encuentra. Entonces hace un movimiento de traslación, tarda 365 días y 6 horas, nosotros le llamamos años. Y cada 4 años, esas horas restantes se la convierte en un año bisiesto, es decir, se aumenta un día más cada 4 años. Entonces, el Sol tarda, perdón, la Tierra tarda 365 días y 6 horas. Cada 4 años, el año bisiesto. Y también este movimiento de rotación, de traslación, es el que da el origen a las estaciones del año. Depende de dónde se encuentra la Tierra y la inclinación que tiene. Vamos a tener el verano, que es más caliente, el invierno, que es la temporada más fría, el otoño y la primavera, que son las estaciones transitorias hacia el frío o hacia el calor. ¿Y cómo nos ubicamos dentro de la Tierra? ¿Cómo sabemos dónde estamos? Existe una convención, donde obviamente siempre son estudiosos y expertos los que hablan acá, que nos ubicamos por medio de los puntos cardinales. Se han establecido 4 puntos cardinales. El norte arriba, el sur abajo, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. ¿Cómo se establece esto? Dividiendo la Tierra en líneas imaginarias. Líneas imaginarias, en paralelos y en meridianos. Los paralelos son estas líneas imaginarias que van de manera, es decir, una línea paralela a la otra, pues llaman paralelo. Divide a la Tierra en 2 hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esta línea central que divide a la Tierra en norte y sur se llama la línea del Ecuador o el paralelo del Ecuador. Hacia arriba el Ecuador, hemisferio norte, hacia abajo el Ecuador, hemisferio sur, y las distancias se miden por latitud y se miden por grados. Latitud norte, latitud sur, tantos grados en cada lugar. Y luego están los meridianos, que son otras líneas imaginarias, pero estas líneas van de polo a polo, es decir, del norte a sur, van paradas, ¿no? Y esto significa, se miden en grados por longitud. Y esto da origen del paralelo del meridiano hacia la derecha, es este, y del meridiano hacia la izquierda se llama oeste. Y eso es el que da origen a los 4 puntos cardinales. El meridiano 0 se llama Greenwich, o Greenwich, y pasa por una ciudad en Inglaterra, una ciudad cercana, bueno, pasa por un pueblito cercano a Greenwich, por eso se llama meridiano Greenwich, meridiano 0. Aquí tenemos un dibujito más para ver las coordenadas. Y del meridiano, de la línea del Ecuador hacia arriba comienza el paralelo 0 y se van sumando grados hacia llegar a 90 grados norte y luego hacia abajo hasta llegar a 90 grados sur. Y la longitud es la que dan los meridianos, que se miden también en grados, pero longitud este, longitud oeste. Y por ejemplo, aquí una referencia, como les explicaba, para decir exactamente dónde estamos o cómo llegar a un punto, pues se tienen que dar las coordenadas de ubicación. Y un ejemplito aquí, se tiene que decir, por ejemplo, 17 grados, 47 minutos, 21 segundos sur, quiere decir que estamos de la línea del Ecuador hacia abajo. 63 grados, 11 minutos, 51 segundos oeste, significa que estamos del meridiano de Greenwich hacia la izquierda. Esa es la ubicación de la Plaza Calleja en Santa Cruz de la Sierra.
Esas son las coordenadas exactas para cuando un avión viaja de una ciudad a otra, pone las coordenadas para saber dónde está. Es la ubicación geográfica. ¿Y cómo sabemos dónde estamos? Pues las representaciones gráficas del planeta son los dibujos, son los mapas. A escala, hay unas maneras de medir la distancia y la altura para hacer estos dibujos. Y estos dibujos se llaman mapas o cartografía, las cartas que nos muestran de manera gráfica cómo es la Tierra. Las hacían los cartógrafos y eran las cartas que se utilizaban para viajar por el mundo. Esto se hacía, lo usaban en Egipto, en Mesopotamia, surgieron los primeros cartógrafos, pero ya actualmente se usan satélites con las coordenadas exactas. Los mapas son representaciones gráficas del planeta, de un país, de una ciudad, de un pueblo. Luego tenemos la geografía física. La geografía física estudia las características de la Tierra, la forma física. Cuando dicen cómo es el físico de la persona, uno dice, mira, es gordito, cachetón, simpático, ¿no? Risueño, y uno lo describe. Y cuando dando esas descripciones hay personas hábiles que pueden dibujarlo. Entonces la física estudia las características. La geografía física, las características de la Tierra. También estudia su historia, su formación, las edades, cómo está conformado todo el planeta. La geografía física se divide en dos partes, ¿no? En la orografía y la hidrografía. Esa es la manera de representar la Tierra. Entonces, dentro de estas partes tenemos las edades geológicas. Hablaba hace rato que estudia las características de la Tierra, su historia, su formación. Entonces la formación nos va a decir las edades que tenemos, ¿no? Existen 5 edades, 5 eras o épocas geológicas. 5. La era arcaica es la Tierra en su primera fase de la formación de su corteza. Aquí hay solamente seres microscópicos unicelulares. En la era primaria o paleozoica y aparecen los animales más antiguos, especialmente en los mares que estuvieron poblados de estos animales. ¿Cómo sabemos? Porque hay restos fósiles donde se ven los cuerpos de los animales. Es decir, en la era primaria o paleozoica aparecen los primeros animales marinos. En la era secundaria o mesozoica, la que está con el número 3 a la derecha, es la era en que aparecen los grandes animales. Los dinosaurios, los reptiles voladores, los pterodáctilos, todos estos grandes animales donde podemos verlo en las películas de Tiranosaurus Rex y compañía. Esa es la era secundaria o mesozoica. La cuarta es la era terciaria o cenozoica, y esta era es donde aparecen animales más pequeños, parecidos a los que tenemos actualmente. Y son animales de clima frío y de clima más caliente. Y la era cuaternaria, o neo, que es lo nuevo, y es cuando aparece el hombre, cuando hay restos del ser humano. Esto sucedió hace 2 millones de años. Las edades geológicas de la Tierra son 5, arcaica, paleozoica, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y la Tierra también tiene una forma por dentro. Tiene una forma. ¿Cómo es? ¿Qué hay? ¿De qué está? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo sabemos qué tiene? Y así podemos entender sus movimientos. Está compuesta por 5 capas. La capa central es el núcleo. El manto es la segunda capa. Luego está su corteza, la hidrosfera y la atmósfera. El núcleo es el centro de la Tierra. El manto, estamos aquí, el manto es una capa intermedia que tiene. Y luego está la corteza, que es la superficie de la Tierra. La corteza de nosotros puede ser nuestra piel. Todo lo que nos sucede arriba nos pica un mosquito y sentimos, duele. Pero hay una capita de piel, ¿no? Debajo están los músculos, y más abajo están los tejidos, y más abajo están los huesos.
Y más abajo está el tuétano o el centro de nuestra estructura. Bueno, esa es la corteza es la superficie, la corteza es la superficie. El núcleo es el centro, el manto es una capa intermedia que tiene la Tierra, la corteza es la superficie donde nosotros caminamos. Y luego está la hidrosfera, que es la parte líquida, los mares. Y la atmósfera, que es una envoltura gaseosa que está arriba, es la última capa de la Tierra. 5 capas es la estructura de la Tierra: núcleo, manto, corteza, hidrosfera y atmósfera. Y la orografía es la parte de la geografía física que estudia la superficie de la Tierra. Hemos hablado antes de cómo está conformada, desde su núcleo hasta su superficie y su atmósfera. Ahora vamos a ver la superficie de la Tierra. Esa es la orografía. La superficie de la Tierra, los diferentes relieves, su forma, cómo es. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con montañas, que son elevaciones, y con alturas, laderas, pendientes. Tenemos unas cordilleras, son cadenas de montaña con gran altura, algunas con nieve. Los macizos son elevaciones desordenadas. Las mesetas son las partes planas arriba. Las partes planas en una altura. Y las llanuras son las superficies horizontales, que tienen algunas pequeñas montañitas, pero predomina un espacio y podría decirse plano. Y las depresiones son las que están inmersas en los mares. Estos de aquí son los relieves emergidos: las montañas, las mesetas, los valles, las llanuras. Y los relieves sumergidos son los que se encuentran dentro de los mares. No solamente vemos las películas y hay arena debajo, ¿no? Cuando vemos más abajo hay montañas, hay una forma de vida distinta, con montañas muy altas como también partes planas, hay arenas, hay distintos suelos y formas en las superficies, en los relieves sumergidos. Esta es la orografía, la forma de la descripción de la Tierra que vemos. Y también está la hidrografía. La hidrografía, como dijimos antes al principio, es la mayor parte de la superficie terrestre, el 70%. Está formada por océanos y por mares. Todo lo que vamos a ver aquí celeste. Los grandes océanos, ¿no? El Atlántico, Pacífico. Y todos los mares. El hemisferio sur es donde se encuentra la mayor cantidad de superficie marítima. Podemos ver de aquí para abajo la mayor cantidad de superficie marítima. Y los océanos, como una información más, tienen agua salada. Los océanos y los mares tienen agua salada. Vamos a escuchar el Mar Muerto, el Mar Rojo, hay mares cerrados. ¿Por qué es un mar? Si hay continentes alrededor, bueno, porque tiene agua salada. Y dentro de esta superficie líquida, esta superficie de la hidrografía, tenemos olas, que son los movimientos de las aguas de los mares y los océanos, y las mareas, que es cuando son movimientos de ascenso y descenso del mar. Ascenso y descenso del mar. Y finalmente están las corrientes marinas, es decir, por debajo del agua, lo que no se ve en los mares, hay corrientes marinas, que son como ríos, que van de un mar a otro o de un continente a otro. También existe un fenómeno, todos estos movimientos de agua son los que generan un fenómeno que se llama el Niño, que son cambios desordenados que influyen sobre todo en América del Sur. Y esto se da por el calentamiento del Océano Pacífico. Además de las aguas marinas, la hidrografía tiene aguas dulces, ríos, lagos y lagunas. Podemos ver en este plano, en este mapa, que hay todos los celestitos que hay dentro de los mapas, y estos que parecen unas venas son los ríos, los que se mueven dentro.
Y estas aguas dulces son imprescindibles para la vida humana. Y hablando de humanos, la otra parte de la geografía física, de la geografía es la geografía humana. Habíamos comentado de que geografía astronómica, que es la de estar en los astros, la geografía física es la que nos dice cómo es la Tierra, su superficie y su historia, perdón, y la geografía humana, que es la que nos dice que tiene como objeto el estudio de los seres humanos y la manera como el ser humano ha ordenado esos espacios. ¿Cómo vive? ¿Cómo los ordenó para vivir? Esta es la geografía humana que tiene divisiones. Por ejemplo, la geografía política. ¿Qué es la geografía política? Son las semejanzas y diferencias de carácter político entre áreas. ¿Qué significa eso? Lo que tenemos parecido y lo que no tenemos parecido, pero en lo que nos relacionamos con otros países o un departamento con otro, una ciudad con otra. Son las semejanzas y las diferencias de carácter político entre áreas. ¿Cuáles son las áreas los que entran en acuerdo? Un departamento con un departamento, un país con un país, una comunidad con otra comunidad. La geografía económica es la que estudia las zonas de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. ¿Entre quiénes? Entre países, entre pueblos, entre ciudades, entre personas, entre empresas. La geografía económica estudia todo lo que genera producción, intercambio, compra, venta. Y luego está la geografía cultural, que es toda la cultura humana y cómo explota su entorno. Todo lo que hay, lo que se construye, lo que tengo, la música, los conciertos, el teatro, las danzas, las pinturas, los edificios, las obras de arte, los patrimonios. Esa es la geografía cultural, es lo que el ser humano ha hecho y cómo explota todo ese entorno. Y que la manera de explotarlo quiere decir venderlo, vivir de él, vivir bien, mejor mostrarlo, exportarlo, etcétera. Bueno, hasta aquí estamos hablando de nosotros, ¿no? ¿Y cómo se distribuye la Tierra, su superficie? Bueno, a todos los espacios de tierra que tiene, las grandes extensiones de tierra se llaman continentes. Los continentes son habitados, 5, Europa, Asia, África, América, Oceanía y la Antártida, que es un continente que solamente es para estudios científicos y está, su superficie es de hielo. Bueno, vamos a ir pasándolo rapidito. Esto, América, Europa, esta parte voluminosa que está acá arriba, África, la parte sur, Asia, la parte sur de este espacio donde dice Rusia, con unas islas, y Oceanía, que está en medio del océano. No está vinculado como los otros continentes. Fíjense que están pegados por algún pedazo de tierra. Sin embargo, Oceanía está lejos. A ver, voy a salir aquí. Europa. Europa es lo que se llama Eurasia, es uno de los continentes más grandes, ¿no? Y establece en sus límites los dos continentes, acá, los montes Urales, el mar Caspio, el mar Negro, son los límites de Europa. Hacia abajo el mar, hacia el sur el mar Mediterráneo y el Atlántico. ¿Qué pasa aquí? Ok. Europa es esencialmente llano, pero tiene relieve, tiene Alpes, tiene los Pirineos, los montes Urales, los montes Cárpatos. Acá están los montes Pirineos, los Alpes, los Apeninos en Italia, los montes escandinavos,
Algo pasa aquí. También tiene... ¿cuál estoy? Sí. ¿Qué rodea Europa? Mar Mediterráneo, Mar Adriático, Mar Negro, Mar Caspio, Mar del Norte y el Océano Atlántico. Eso lo divide de África y lo divide de Asia. Dentro de los ríos importantes que tiene Europa, está el río Sena, en Francia, el río Loira, el Valle del Loira, el río Rin, el río Danubio. Y luego Europa tiene islas y penínsulas, que son las islas, parte, es un terreno rodeado de agua y que forma parte del continente. Por ejemplo, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, son las grandes islas. También está la isla de Córcega y la isla de Sicilia. ¿Y las penínsulas qué son? Las penínsulas son es el continente, pero son como si estuvieran colgando o pegados en el continente. La península ibérica, está España y Portugal, la península itálica, la península, aquí, esto es la península de los países nórdicos, Escandinavia. Entonces Europa tiene islas como Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, y la península ibérica y la península itálica. Hay más, pero estas son las que vamos a darle mayor relieve. El otro continente es Asia. Asia está rodeado. Acá el mar Arábico, el océano Pacífico. Los separa el mar Negro y el mar Mediterráneo. ¿Qué podemos distinguir en Asia? China, India, Afganistán, Pakistán. ¿Qué otro país? Turquía, Irak, Irán. Para que nos ubiquemos en este espacio, ¿no? Luego están las islas, Japón, Corea, Taiwán, saliendo del continente, Tailandia, Vietnam. Estos son los países asiáticos. Y que está formada por llanuras y por relieves, ¿no? El monte del Himalaya, donde se encuentra el Everest, que es la montaña más alta del mundo, a 8.840, está en el Himalaya. También se encuentran las mesetas del Tíbet. ¿Se acuerdan lo que era una meseta? Algo en una parte alta, una planicie muy grande. Mongolia. Y los desiertos, ¿no? El desierto del Gobi, que es el que más sobresale en este continente. Tiene dos ríos sagrados, que son el río Éufrates y el río Tigris, y también tiene el río Ganges y el río Indo. Son los ríos de los que nos podemos citar. Estos dos ríos de aquí, tanto el río Éufrates como el río Tigris, desembocan al Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan del Golfo Pérsico? La guerra del Golfo. ¿Sí? Lo vimos creo que al final del segundo tema. Ríos de Asia, Éufrates, los ríos sagrados, Éufrates, Tigris, Ganges, el Indostán. África, el continente, el segundo continente más grande, primero Asia. El segundo continente más grande es el Océano Atlántico.
perdón, el segundo continente más grande, y está rodeado del Atlántico, está en la parte sur, toda esta vuelta, ya esto que se ve aquí es América, entonces Atlántico, y luego tiene el Océano Índico por el lado oeste. ¿Qué encontramos en África? Pues dos grandes divisiones, ¿no? Los países árabes en la parte de arriba, y luego Sudáfrica, las islas de Madagascar, Tanzania, Kenia, Mozambique, en la parte sur. En África se encuentra el río más largo del mundo, que es el río Nilo. Están los ríos Congo, río Senegal, y tenemos también los lagos, ¿no? El lago Victoria, el lago Tanganica, el lago Malawi y el lago Albert. Los grandes ríos de África: Nilo, Congo, Níger, Senegal. Los lagos de África: Malawi, Tanganica, Victoria, Albert. Acuérdense hay dos nombres de personas, ¿no? El lago Albert, el lago Victoria, y luego Tanganica y Malawi. Y los ríos, Senegal, y el río más largo del mundo, que es el río Nilo. ¿Por dónde estamos para ver los tiempos de la clase? Ajá. Y también en África hay desiertos, grandes desiertos. El desierto del Sahara y la meseta de hoy, el desierto del Kalahari. El desierto del Sahara, un desierto enorme, dentro de los relieves que tiene África. Oceanía, he puesto este mapa que les comentaba el otro día para ver otra vez los continentes: América, Europa, Asia, África, Oceanía. ¿Qué tiene Oceanía? Es un continente de islas, comprende 4 regiones. Primero, acá vamos a ver sus islas: Australia, Nueva Zelanda, y veamos, estas son de las que más escuchamos en las noticias, ¿no? Y tiene 4 regiones: Australasia, donde está Australia, Nueva Zelanda; a Polinesia, que tiene Hawái acá arriba, donde estaba la base de Pearl Harbor, ¿se acuerdan de esa invasión? Samoa. Luego está la Micronesia y la Melanesia, las Islas Salomón, la Papúa Nueva Guinea. Entonces Australia es un continente de islas, tiene 4 regiones: Australasia, Polinesia, Melanesia, Micronesia. América es el continente donde nosotros vivimos, se extiende desde el Ártico arriba hasta el Antártico, es decir, de polo a polo, y está dividido en 3 regiones debido a su extensión: América del Norte, América Central y de las Antillas, y América del Sur. En América del Norte están incluidos Estados Unidos, Canadá, México, ya que va pegado a Centroamérica, y tiene las grandes montañas como las montañas rocosas o rocallosas, los montes Apalaches, la Sierra Madre, el Golfo de México. Tiene 4 vertientes de ríos, la vamos a ver ahora, que son el río Yukon, Mackenzie, el río Colorado, el río Mississippi, acá, ¿no? El Missouri y el Mississippi desembocan al Golfo de México. El río Colorado, Río Grande y el Yukon, Mackenzie, que van hacia el norte. 4 vertientes de río. Los ríos desembocan al Pacífico, al Atlántico y al norte. América Central y del Caribe
está formado por, aquí hemos visto México, para que nos ubiquemos. Entonces, perdón, México está en Norteamérica, pero para que nos ubiquemos. Entonces tenemos a Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y las Antillas. El Caribe, perdón, el Caribe está formado, acá tenemos a Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, y el estado asociado a Estados Unidos, que es Puerto Rico. Toda esta, ¿cómo se llama? Región de grandes islas. Todos estos se encuentran en el mar Caribe, por eso se llama América Central y el Caribe. Todas estas islas grandes y pequeñas están en el mar Caribe. Y América del Sur. América del Sur está en el sur, por supuesto, y se encuentra la cordillera de los Andes, que va desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y va hasta la punta del continente. El pico más alto que tiene es el Aconcagua, y se encuentra en Mendoza, en Argentina. Es la montaña más alta de la cordillera de los Andes, tiene 7.040 metros. Tiene cuencas de río, la cuenca del Orinoco, por Venezuela, la cuenca del Amazonas, sale por Brasil, la cuenca del Río de la Plata. Y vamos a mirarla un poquito más adelante. Aquí el Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Podemos ver otra vez una imagen distinta. Arriba, Orinoco, el Amazonas y el río de la cuenca del Río de la Plata. Espérenme un minuto, unos segundos nomás, que tengo mi perro que aquí está haciendo mucha bulla. Un segundo. Aló, ¿se me escucha? ¿Aló? ¿Están por ahí todos? ¿No se han dormido? Bueno, estamos en las cuencas de América del Sur. La cuenca de los ríos son la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata. Tres grandes cuencas. ¿Cuáles son las cuencas de América del Sur? El Orinoco, el Amazonas y del Plata. Bueno, ahora hemos entrado a una parte nuestra, la geografía de Bolivia. Bolivia está en el centro de Sudamérica. Al norte y al este limita con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Perú y Chile. Es un país que no tiene mar. Y Bolivia está dividida en 9 departamentos, su división política, en 3 regiones. La región andina, la región de los valles o centro y la región de los llanos. En el lado de los Andes, La Paz, Oruro y Potosí, esto de norte a sur. En el centro está Cochabamba, los departamentos de Chuquisaca, Tarija, y en el lado del oriente, Pando, Beni y Santa Cruz. Los departamentos se dividen también en provincias, en municipios y en cantones. Cada departamento está formado por gobiernos autónomos, es decir, tiene un gobernador y también los municipios son gobiernos autónomos más pequeños. ¿Cómo se estructura el Estado plurinacional de Bolivia? Bolivia es un Estado plurinacional con una democracia participativa, representativa y comunitaria. ¿Qué es Bolivia? Es un Estado plurinacional con una democracia participativa, representativa y comunitaria. Quiere decir, participamos, elegimos y tenemos comunidad.
Los órganos, el Estado se divide en 4 órganos: el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. ¿Cuál es el órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo es el que la máxima autoridad es el presidente y luego el vicepresidente. Este órgano ejecutivo está en La Paz y se eligen de manera democrática y se elige cada 5 años. El presidente tiene la potestad de elegir a sus ministros, viceministros, secretarías, direcciones, fuerzas armadas. Es decir, es una competencia exclusiva del presidente de Bolivia. El otro órgano es el legislativo, el que hace las leyes, y está dividido en 2 cámaras, la Cámara de Senadores y Diputados. La Cámara de Senadores tiene 36 senadores. Se eligen por elección directa 4 senadores por cada departamento. Estos senadores son según la cantidad de votos que tiene el candidato a presidente. Y la Cámara de Diputados tiene 130 miembros. Tiene diputados plurinominales y uninominales. Los diputados plurinominales son por elección indirecta. Ellos son elegidos según los votos que alcanza el candidato a presidente. Y los uninominales, ellos tienen elección directa. Los elegimos directamente a nuestros diputados según la circunscripción donde están establecidos. También esta Asamblea Legislativa tiene 7 escaños especiales que son los representantes indígenas. Y además se elige a 9 representantes supranacionales. ¿Quiénes son los supranacionales? Los que trabajan en relaciones internacionales, es decir, para ver el tema de la Cuenca del Plata, los países que forman la Cuenca del Plata, para ver el Mercosur, los países que están en esa región del Mercosur. Tienen temas especiales, no trabajan en acciones internas de Bolivia, sino trabajan en la parte externa de Bolivia. El otro órgano es el judicial, el de la justicia. Este órgano se encuentra en la ciudad de Sucre y está compuesto por un Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales de sentencia y los jueces. Tiene la jurisdicción también, el órgano judicial tiene la jurisdicción agroambiental, son otros jueces especiales sobre el agro y el medio ambiente. Señorita Mirna, si puede apagar su micrófono, por favor. Mirna, ¿puede apagar su micrófono? Gracias. Entonces, órgano judicial, Tribunal Supremo de Justicia, él tiene a los tribunales departamentales, tribunales de sentencia y a los jueces. También está la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena originario campesina, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Tiene 5 cuerpos este órgano judicial. Su sede está en Sucre. El otro órgano es el electoral, que se encarga de las elecciones. El máximo es el Tribunal Supremo Electoral, luego están los tribunales departamentales, los juzgados electorales y los jurados ciudadanos, que somos nosotros a los que por sorteo se nos elige y tenemos que ir a hacer el control. Tenemos que estar viendo que se lleve a cabo de una manera transparente y eficiente una elección, cualquier tipo de elección. Ese es el órgano electoral. Entonces tenemos 4 órganos. El Estado tiene 4 órganos, que es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. 4 órganos independientes, deberían tener independencia. Luego el Estado tiene una forma de administración que se llaman autonomías. ¿Y qué tipo de autonomías tenemos? Los gobiernos autónomos departamentales, que son 9 gobiernos autónomos, 1 en cada departamento, y los gobiernos autónomos municipales, 339 gobiernos autónomos municipales. El gobierno autónomo departamental está constituido por un poder ejecutivo, que es el gobernador, y un poder legislativo, es decir, la Asamblea Legislativa Departamental. Los gobiernos autónomos municipales, el poder ejecutivo, su máxima autoridad es el alcalde, y el poder legislativo es el Consejo Municipal. También están las regiones autónomas, como la del Gran Chaco y la autonomía indígena
originaria campesina. Tenemos 3 macrorregiones, que fue lo que comentaba nuestro estudiante al principio de la clase. Las 3 macrorregiones son la del altiplano, que constituye el 20% del territorio, los valles, el 10%, y los llanos, el 70% del territorio boliviano. Y en la parte del altiplano es donde se encuentran los 2 grandes salares, ¿no? El salar de Coipasa y el salar de Uyuni. Además, ¿qué más tiene nuestro país? Tiene la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes cruza todo el territorio boliviano, que es la parte que mostrábamos como la parte alta. Y esta cordillera de los Andes tiene 3 ramales: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. El pico más alto de la cordillera occidental es el Sajama, que está en Oruro. Aquí tenemos una foto del volcán Sajama y tiene 6.542 metros sobre el nivel del mar. La cordillera occidental tiene el volcán Sajama en Oruro, es el pico más alto de la cordillera. Luego está la cordillera central, que tiene 4 regiones. Las 4 regiones son cordillera de los Azanaques, la cordillera de los Frailes, cordillera de los Chichas, cordillera de los Lipes, está en el centro, y esta cordillera es muy rica en recursos minerales. Ahí están las grandes minas del país, se encuentran en esta cordillera. Y luego la cordillera real, la cordillera, real, se extiende desde el norte del país, tiene 3 grandes montañas que se encuentran en el departamento de La Paz. Las más altas son el Illampu, el Illimani y el Huayna Potosí, pero aquí hemos puesto una foto del Illimani porque nos vamos a acordar de ese cerro, de esa gran montaña que se llama de la majestuosa montaña que vigila a la ciudad de La Paz. La cordillera de los Andes, entonces, pasa por Bolivia y tiene 3 ramales: cordillera occidental, cordillera central y cordillera real u oriental. En la zona de los llanos también tenemos, en la zona subandina, también tenemos unas elevaciones como Huacareta, Ñancahuazú y Amboro. Ya esta parte que está pintadita con verde, ¿no? Dentro de esta parte de los llanos se encuentra también la Sierra Chiquitana, Serranía de San José y la Serranía de Caparuz. San José, Santiago y la meseta que está en la Serranía de Caparuz. Bolivia también posee 3 cuencas, 3 ollas hidrográficas, que son cuencas, tiene una cuenca lacustre, una cuenca amazónica y una cuenca latense. La cuenca lacustre está formada por el lago Sagrado, el lago Titicaca, el lago Popó, y que están unidos por el río Desaguadero, y esto se encuentra en la parte occidental del país, Oruro y La Paz. Oruro y La Paz. Y tenemos las cuencas amazónicas, que son todos los ríos que van de la cordillera hacia el lado del Brasil. Van hacia el departamento del Beni y el departamento de Pando. En la medida que se va haciendo más grueso, más intenso el color, pues es porque el río se hace más grande. Tenemos también la cuenca platense, que es lo que va hacia el río de la Plata, y que luego el río de la Plata desemboca en Argentina y Uruguay. La cuenca amazónica nace en la cordillera y tiene los ríos más importantes: el río Madre de Dios, el río Mamoré, el río Beni, Tonama y el río Itene, y tiene las lagunas Roragua, Rogahuato y Guaituna. Estas son las cuencas lacustres de la cuenca amazónica. Y la cuenca del Plata o platense son los ríos que fluyen hasta el río de la Plata.
Este es el río Paraguay que nace acá en Brasil, ya va, Quito, choca Bolivia y baja, sigue. Y tenemos los ríos Pilcomayo y el río Bermejo que salen de Bolivia, ingresan al río Paraguay, se hace más abajo río Paraná y luego se convierte en el río de la Plata. Entonces, cuencas, ollas o cuencas hidrográficas son tres. Tenemos tres, lacustre, amazónica y platense. La de los lagos, Titicaca, Uruguru, Popó y el río Desaguadero, y la cuenca del río de la Plata y la cuenca del río Amazonas. El departamento de Santa Cruz está conformado por 15 provincias, 16 municipios. Acá tenemos las 15 provincias que ustedes las conocen, ¿no? Guarnes, Caballero, Florida, Andrés Ibáñez, donde estamos nosotros, Obispo Santisteban, Sara, Ichilo, Valle Grande, Inflo Chávez, Velasco, Chiquito, Sandoval, Germán Bush, Cordillera, son las 15 provincias, y de las 15 provincias están divididas tienen 56 municipios, hay 56 alcaldes y concejales de acuerdo a la población. Las cuencas de Santa Cruz, tenemos las dos cuencas. Santa Cruz tiene las dos cuencas, la cuenca platense y la cuenca amazónica. La cuenca amazónica de Santa Cruz está formada por los ríos Parapetí, San Julián, San Pablo, Río Grande, Huapay, el río Piraí, el río Yapacaní y el río Ichilo. Y tiene también los bañados de Isoso, Laguna Concepción. Y también están los bañados de Otuquis, que son, no figuran en estos mapitas más pequeños. Aquí tenemos la cuenca platense. Perdón, aquí. Entonces, la cuenca amazónica, río Parapetí, que se insumen y aparecen en lo que se llaman los bañados de Isoso, se forma la Laguna Concepción y a partir de ahí salen los ríos San Pablo, San Julián, que van se juntan al río Piraí, río Grande, Piraí, Yapacaní y Chilo, y van hacia el Beni a la cuenca del Plata, a la cuenca amazónica, y a la cuenca del Plata van los ríos Otuqui, río San Rafael, río Santiago, y eso van a desembocar al río Paraguay, los bañados de Otuqui. Tenemos entonces aquí las lagunas y los bañados, donde está esta curva roja, tenemos a las lagunas, ¿no? Las lagunas son la laguna La Gaiba, Uberaba, Mandioré y la laguna Cáceres, que es donde está Puerto Suárez. Tenemos los bañados de Isoso, los bañados de Otuqui. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque ahora nos tocan los minutos que quedan, 40 minutos, 32 minutos para la historia contemporánea. ¿Hay alguna consulta? Yo listen. Dígame, La dígame. extensión de Bolivia, el